país, fundamentalmente en Venezuela. En este módulo vamos a seguir, digamos, la siguiente línea de acción. Sí, profesor, en efecto vamos a grabar, ya lo estamos haciendo, este módulo. En principio, pues vamos a hablar sobre los contextos teológicos de la evangelización desde la comunicación. Vamos a pasarnos por las matrices y opiniones en torno a la Iglesia Católica solamente en el año 2020, porque no podemos abordar, digamos, todo lo que ha sido la vinculación de la Iglesia Católica y el tratamiento informativo que le han dado algunos medios de comunicación en los últimos años, para de alguna manera tener mucho más criterios cuando estamos frente a una matriz de opinión, no solamente en torno a la Iglesia Católica, sino también frente a alguna personalidad o alguna u otra institución. Vamos a pasearnos por las fuentes de la noticia eclesiástica, muy importante, para desembocar luego en los lenguajes y medios para la evangelización de conformidad con una exhortación que nos ha hecho el Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Posteriormente, pues, en el contexto del proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, vamos a hablar algunas cosas que están sucediendo desde el punto de vista informativo y la perspectiva que hay de cara, pues, a ese acto que se espera, según el cardenal Baltasar Porras, para el próximo cuatrimestre del año, una fecha a definir. Finalmente, el glosario de términos, las recomendaciones finales y la asignación, pues, que vamos a tener como parte, pues, de este módulo de trabajo de este seminario pastoral de la comunicación. Siendo así, como dice el profesor Gustavo Hernández, yo quiero que vean esta lámina y se fijen más que en el texto, se fijen fundamentalmente en la imagen. Fíjense ustedes, en la imagen que yo les voy a leer el texto. Y aquí me voy a valer, como en toda la exposición, fundamentalmente, digamos, en las enseñanzas de mi buena amiga María Virginia Silva, en su módulo también me voy a valer como parte, pues, de este módulo en algunas de las enseñanzas de mi buena amiga Natacha Quiñones, algunos conceptos vertidos por el padre Oneger Molina, y tan solo voy a enseñar algunas cosas que nos tiene preparado el profesor Gustavo Hernández para su quinto módulo. Fíjense en la imagen, corresponde a la encarnación de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Es uno de los dogmas de fe de nuestra Iglesia católica, un acto de misericordia, un Dios que a través del ángel comunica las buenas nuevas de la salvación a la humilde María entonces, y una humanidad que necesita justamente salvarse del pecado original en pleno diálogo o recibiendo justamente las buenas nuevas de Dios. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el análisis y procesamiento de la información? Tiene que ver mucho, porque de esto va a derivar una serie de principios sobre cómo justamente asumimos nosotros la evangelización desde la comunicación, que ha sido, por cierto, una de las preguntas que se generaron, recuerdo, en el módulo 1 con el padre Oneger Molina, creo que fue la misma de Cire, que lo planteó, ¿cómo somos mejores evangelizadores? Mientras ustedes ven la imagen, ustedes pueden, en todo caso, por favor les pido que escriban lo que les genera esta imagen, las sensaciones, qué impacto tiene, qué se les viene a la mente ahora mismo cuando ven, ahora mismo como sujetos o como agentes pastorales, esta importante imagen que forma parte, insisto, de uno de los dogmas de fe de la Iglesia Católica. Mientras tanto, yo les leo el capítulo de Lucas 1 de la Biblia de Jerusalén, considerado por los teólogos como una de las más científicas dentro de la gama de Biblias en español. El ángel Gabriel se le apareció a María. Alégrate, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras según la Biblia de Jerusalén. El ángel, no temas porque vas a hallar gracias delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Le explica el ángel. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. También explica el desenlace de este acto tan importante. María le responde al fin, en medio de la turbación. Creo que cualquiera, de alguna manera, pues, nos turbamos cuando vemos alguna situación
o nos vemos en una situación similar, o tal vez incluso por menos. ¿Cómo será esto? Le responde en forma de pregunta, puesto que no conozco varón. Le genera un problema a María. Al final el ángel le vuelve a argumentar a María y le introduce el protagonista de este evento. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Los estoy leyendo también en el chat. A ver, por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y además aquí aplica el ángel un argumento de contraste. Fíjense, mira, también Isabel, su pariente, ha concebido un hijo en su vejez y está en el 6º mes de aquella que llamaban estéril. La convence allí con ese argumento poderoso, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ya estoy leyendo sus mensajes. Al final, María, rendida a los pies y a los designios de Dios, le dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Vamos a leer algunos justamente de, digamos, las cosas que les genera. Si alguien quiere levantar la manito, puede expresarlo en un minuto con las técnicas que mi buena amiga María Virginia Silva les enseñó, en un minutico puntual para continuar la clase. Desiree Lozano dice compromiso. José Paz, mi padre de los dominicos, dice humildad. Ricardo Moreno dice entrega. Judy Levy dice la Virgen expresa algo de miedo en su cara, pero a su vez su postura es de entrega. Me encanta, claro que sí. César España, donación absoluta, total. En efecto, es un acto de compromiso, deciré. Y humildad ni hablar, profesor. Entrega total, al igual que donación. Y la Virgen en efecto expresa una postura de entrega, obediencia, dice aquí Iván González, donación absoluta, acogida, confianza y ternura. Dice mi buen amigo José Manuel Romano, preocupación de Adriana Carta, también hay preocupación, en efecto, Adriana, justamente por la pregunta, porque no es fácil que tú estás tranquilo y de repente se te aparece un ángel y te indica todo un conjunto de tareas que tienes que hacer que son ajenas justamente al proceder racional y humano al cual estás acostumbrado. Sin duda alguna que cualquiera tiene que preocuparse. Tranquilidad y entrega, dice aquí. Ciertamente, todas estas cosas son realidad. Aquí hay entrega, aquí hay donación, aquí hay humildad de la Virgen, hay preocupación, hay incertidumbre al principio, pero luego una confianza realmente inusitada en la palabra de Dios. Y es que de este pasaje bíblico, que como les dije, marca el inicio, según los teólogos, del proceso de salvación de la humanidad, se desprende una serie de principios justamente para la evangelización inspirados en este dogma de fe de la encarnación. Es decir, no tenemos que inventar nada para que, concebidos estos principios, nosotros, digamos, de alguna manera podamos constituirnos como evangelizadores desde el plano, en este caso, de la comunicación. Comunicar con alegría y esperanza en el momento en el que el ángel se le aparece y le dice: alégrate, llena eres de gracia. Ahí le da un primer mensaje: alégrate, llena eres de gracia. Y hay un principio muy importante: para evangelizar hay que hacerlo con alegría, porque somos nosotros evangelizadores también llenos de gracia, la gracia que desciende de lo alto justamente para encender otros corazones. Pero además de generar confianza, el ángel le dice a María: no temas, no temas, María. Y le sigue explicando, explicar los procesos con claridad en este sentido. Estamos llamados a eso en cada uno de nuestras iniciativas. Explicar los procesos con claridad, como lo hizo el ángel a María. Vas a concebir en el seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le explica lo que va a hacer María. Pero además, para concebir, en este caso, la evangelización o la comunicación como un acto de permanente evangelización, debemos concebir en todo caso la evangelización y la comunicación
como un problema siempre a resolver. Es la pregunta que le hace María: ¿cómo será esto si no conozco varón? Nos invita justamente a nosotros como evangelizadores a concebir la evangelización y la comunicación como un problema que siempre debemos resolver conforme precisamente a los cambios tecnológicos que se están generando, sobre todo en el área de la comunicación, en los que cada día pareciera que se inventara algo distinto para transmitir los mensajes que se requiere pues transmitir. Hay un dato interesante, no recuerdo dónde fue que lo leí, pero me impactó muchísimo, después le digo la fuente, y es que en los últimos 20 años fundamentalmente la humanidad se ha comunicado mucho más gracias justamente a esta expansión fundamentalmente de los sistemas de información, mucho más de lo que se ha comunicado en 5.000 años de historia, solamente en 20 años. Vean ustedes justamente lo que significa pues estos tiempos de plenos cambios y de actualización permanente de los sistemas de información y de comunicación. Pero además el ángel justamente reitera con pedagogía y entusiasmo. Esta es una de las partes que más me gusta justamente de este capítulo. Mira tu prima Isabel, aquella que llamaban estéril, va a concebir y próximamente pues, bueno, va a tener un hijo. Le argumenta el ángel, le da ese argumento de contraste para que María, en este caso, pues termine de creer y al final le diga: hágase en mí según su palabra. La palabra, dice un autor húngaro, Joseph Rock, en una novela, la palabra define, pero en este caso, la palabra de Dios, definitivamente, lo sabemos, quienes hemos escudriñado en las Escrituras, salva y libera. Entonces, principios fundamentales que debemos asumir a la hora de plantearnos no solamente levantar algún contenido desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista audiovisual, sino a la hora justamente de plantearnos la evangelización desde cualquier medio que vamos a ver mucho más adelante. Dicho esto, quiero que vean esta lámina. Yo sé que las cifras poco se perciben. Yo igual se las voy a pasar por el grupo o tal vez también por correo. Pero fíjense algo. Se trata de una encuesta publicada por el Instituto Delfos en el Foro Perspectivas para Venezuela 2020. El Instituto Delfos es dirigido por el profesor de estadísticas de la Universidad Católica Andrés Bello Félix Seijas. Este estudio lo hicieron en noviembre del año 2019, él mismo lo presentó en mayo de este año y en julio, solo que no pude tener las láminas actualizadas, pero no hubo variabilidad en cuanto a lo que nos interesa justamente de este importante estudio, de esta importante medición. Según la escala presentada, ¿qué tanta confianza tiene usted en cada una de las siguientes instituciones? La Iglesia Católica despunta en el primer lugar con 32,8% mucho, 22,7% algo y 16,7% nada. Los dos primeros indicadores, mucho y algo, colocan a la Iglesia Católica como la institución de mayor confianza institucional en nuestro país, por encima ampliamente, por ejemplo, de los estudiantes, de las universidades, de los empresarios con 19 puntos, los líderes opositores, las organizaciones ciudadanas, la Asamblea Nacional, más abajo están los partidos de la oposición, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, y mucho más abajo está la Fuerza Armada, la Asamblea Nacional Constituyente, el Frente Amplio, el PSUV, los líderes del chavismo, la llamada Mesa de Diálogo, entre otros. Es decir, nuestra Iglesia Católica forma parte de un selecto, podríamos decir, grupo de instituciones que conservan confianza en nuestro país en medio de la peor crisis económica, política, institucional y social que vive ahora mismo Venezuela. Esto es un indicador que en efecto nos tiene que alegrar como agentes pastorales que somos, realmente llenarnos de regocijo. Oye, qué bien, qué maravilla servir o formar parte de alguna manera de una institución
tan prestigiosa en medio del marasmo de situaciones que se viven actualmente en nuestro país. Pero también nos tiene que comprometer ¿a qué? Justamente a que los contenidos que vamos a levantar, a los contenidos que vamos a presentarle a nuestra feligresía, sean realmente contenidos que estén ajustados a la credibilidad, a la pertinencia, a la veracidad, principios fundamentales a la hora del manejo de los contenidos y de los cuales la Iglesia Católica realmente hace un esfuerzo gigantesco para que el tráfico interno y externo de sus informaciones realmente responda a esos principios y no haya margen de error, para que de esta manera pueda mantenerse esa credibilidad de la que goza nuestra querida Iglesia Católica, que además estos indicadores se han potenciado ahora mucho más con el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Voy a cometer una infidencia, y es que hace poco, escuchando al cardenal Baltasar Porras, él decía que entre la Iglesia Católica y el gobierno, por ejemplo, hay 70 puntos de diferencia en cuanto a nivel de aceptación y nivel de confianza institucional. Es allí justamente la gran responsabilidad que en nuestros espacios pues tenemos en medio del accionar pastoral que tenemos. Nuestra Iglesia Católica también ha sido víctima de alguna manera de esa forma lamentable de hacer política en nuestro país, fundamentalmente en los últimos 20 años. Los clásicos de la política más contemporáneos sostienen que la política, digamos, permite reducir las brechas que hay entre las instituciones y también entre la ciudadanía. En el medio de esos dos aspectos, las instituciones y la ciudadanía, habita la política y los políticos. Reducir esas brechas entre las instituciones y la ciudadanía es el fin último, finalmente, de la política. Sin embargo, sabemos aquí que en Venezuela esos fines de alguna manera se han distorsionado y se ha convertido la política en dimes y diretes absurdos, en querellas palurdas, podríamos decir, donde la Iglesia se ha visto afectada fundamentalmente a través de los medios de comunicación y el poder que tienen ciertos sectores e influencia en algunos medios de comunicación para intentar afectar a nuestra querida Iglesia Católica desde el punto de vista institucional. Por eso, en ese sentido, vamos a evaluar de una vez esas matrices de opiniones que se han vertido sobre nuestra Iglesia Católica en este año 2020 en fundamentalmente tres ámbitos fundamentales: el ámbito moral, el ámbito político y también el ámbito social, específicamente con el de la pandemia. Pero antes es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando estamos en presencia de una matriz de opinión y que es una matriz de opinión. Estamos en presencia de una matriz de opinión cuando el manejo de las fuentes de la información es sesgado, o sea, no existe un contraste informativo de los actores que actúan en torno justamente a un hecho presuntamente noticioso o presuntamente real. Cuando se observa recurrencia en el presunto hecho, aún sin ser verificado. Es decir, cuando esa noticia tiene un primer día, un segundo día, un tercer día, un cuarto, tiene una historia, pues, sobre un presunto hecho. Y digo presunto porque, por tratarse justamente de una matriz de opinión, uno podría decir de un fake news, carece de veracidad. Y también cuando no existe una valoración científica o comprobable del hecho, sencillamente opiniones de vocero. Eso lo vamos a ver justamente ahora que evaluemos esas matrices de opiniones en las cuales ha estado la Iglesia inmiscuida por actores o por otros actores políticos en nuestro país. Tres criterios fundamentales, entonces, para saber cuándo estamos en presencia de una matriz de opinión: cuando el manejo de la fuente de la información es sesgado, o sea, no existe un contraste informativo; cuando se observa recurrencia en el presunto hecho aún sin ser verificado; y cuando no existe una valoración científica o comprobable del hecho, sencillamente opiniones de vocero. Por ejemplo, no lo puse aquí, pero recientemente vimos cómo se generó todo un revuelo en torno a un supuesto me gusta que le dio el Papa a Francisco a una foto de una modelo semidesnuda brasileña bastante ostentosa. Los medios
publicaron esto y dijeron polémica foto me gusta del Papa Francisco. El Papa Francisco le dio me gusta a una foto de una modelo. Y presentaron aquel hecho como veraz, como cierto, solamente en el titular. Cuando uno abría la información, el contenido decía que en efecto, supuestamente, presuntamente, el Papa Francisco le había dado me gusta a una foto de una modelo brasileña. Al final, bueno, el Vaticano le está pidiendo ahora investigaciones a Instagram para que explique justamente cómo apareció ese me gusta en esa foto de esa modelo. Entonces, en el ámbito social, la lucha contra la pandemia. Vamos a ver cómo desde un diario y desde algunas páginas web, el diario Últimas Noticias, hubo una sincronía fundamentalmente a finales del mes de julio de este año en torno al manejo del coronavirus y la vinculación negativa que quiso dársele a la Iglesia Católica en torno a la pandemia en nuestro país. Fíjense el titular. 22 de julio del año 2020. Iglesias y rumbas son fuertes focos en Caracas. La alcaldesa Farías los identificó, dice el subtítulo, como principales fuentes de contagio del COVID. ¿Cuál es el metamensaje que hay aquí? Es decir, lo que hay detrás, en todo caso, de este titular. Para ser más claro, la iglesia es propagadora del COVID-19. Por lo tanto, hay que cerrar los templos. Dice aquí esta iglesia. Todos sabemos lo que hemos estado vinculados, la mayoría de nosotros lo sabe, los enormes esfuerzos que significó para la Iglesia Católica verse en la necesidad, por razones obviamente sanitarias, desde la pandemia y la propagación del virus, de cerrar sus puertas. Sin embargo, eso no fue obstáculo, lo sabemos también y ya se los voy a demostrar, para que la Iglesia continuara con sus actividades pastorales, con sus misas, con sus horas santas, con sus solemnidades en algunas parroquias, con sus fiestas patronales. Se activó, obviamente, las plataformas digitales para darle, de alguna manera, viabilidad a la difusión de esas actividades. Además que se dispensó, lo sabemos todos, de la obligatoriedad de ir a misa los domingos por razones precisamente de la pandemia. Pero quiero que vean esta cifra que desmonta este titular de Últimas Noticias del 22 de julio de este año. Parroquias de Caracas activadas en las redes sociales durante la pandemia. En marzo de este año, cuando inicia la pandemia, apenas un 42% de las parroquias en Caracas, de un total de 118, y estas son cifras que se parecen también a escala nacional, pese a las situaciones de internet que se han presentado en el país. El 42% de las iglesias caraqueñas, de un total de 118, transmitía sus actividades pastorales, llámese misa, llámese hora santa, llámese todas las actividades pastorales vía redes sociales para un total de 50. En abril, ya para Semana Santa, ya eran 75 las parroquias, según la plataforma Caracas Vamos a Misa, la cual recomiendo ampliamente, que además ofrece toda una gama de actividades, no solamente sobre la iglesia caraqueña, sino también sobre toda la iglesia venezolana. Ya era el 64% de las iglesias que estaban abiertas vía redes sociales para transmitir y acompañar a la feligresía que se vio en estos momentos, sobre todo en estos meses, marzo, abril, mayo, junio, con una incertidumbre tremenda en torno al futuro o el fin de la pandemia. La iglesia estuvo allí acompañando desde un primer momento a la feligresía por estas vías. 69% ya en julio, para cuando aparece el titular de Últimas Noticias. Ya son casi que las 3/4 partes de las iglesias caraqueñas, un total de 82. En octubre eran 86, 73%, y ya para noviembre es el 74% de las parroquias caraqueñas activadas en redes sociales en medio de la pandemia. El resto, bueno, son las parroquias y vicarías que están fundamentalmente en los barrios donde se dificulta de alguna manera la transmisión
por los problemas de Internet que sabemos existen a través de las redes sociales. Fíjense que José Manuel dice, el titular ni siquiera es sesgado, sino absolutamente falso. Desde marzo los templos estaban cerrados. Pero, en efecto, José Manuel, es falso, pero que además había que, de alguna manera, echarle la culpa a alguien de la cantidad de casos de coronavirus que estaban surgiendo, sobre todo en esos meses, y la falta de capacidad técnica en los hospitales, la inversión en salud poca que hay, que sabemos todos, para atender a la gran cantidad de personas con coronavirus en Caracas y en todo el país, a un punto que hasta tuvieron que habilitar el poliedro para atender a estas personas, pero también de alguna manera para tapar esta realidad que realmente es avasallante por estos meses. Fíjense, Katia, el mercado de Coche, Petare, aglomeraciones de personas que son fundamentalmente la causa fundamental de la propagación del virus, pero había que echarle la culpa a alguien. Ya no al imperialismo, porque el imperialismo también tiene COVID-19. Ya no a agentes externos, había que echarle la culpa, en todo caso, a la Iglesia Católica, que goza del primer puesto, podríamos decir, en cuanto a prestigio institucional se refiere. Había que buscar un culpable ante esa situación. 5 días después, el 27 de julio, Maduro pide a la Iglesia sumarse a la lucha contra el virus. Es el titular de Últimas Noticias. El subtítulo: ustedes que critican al padre Numa, les digo, vengan, vamos a unirnos, le dice justamente el titular de Últimas Noticias a la Iglesia Católica. El metamensaje, es decir, lo que hay detrás, en todo caso, de este titular. La Iglesia es sectaria, la Iglesia no hace nada contra el virus. Todos sabemos que, desde el punto de vista logístico, la Iglesia no puede hacer nada, al menos para acoger a los pacientes por virus, porque eso significaría, obviamente, bueno, cambiar, digamos, la naturaleza de muchos de los templos y de conventos que hay, no solamente en Caracas, sino también en todo el país. Pero se vierte, fíjense, a la opinión pública este titular, pidiéndole a la Iglesia sumarse a la lucha contra el virus. Además de seguir, o en todo caso, de realizar las actividades pastorales vía redes sociales, como se los demostré en las cifras anteriores, la Iglesia Católica, fundamentalmente en los barrios, mantuvo iniciativas sociales a través de Cáritas y Coromoto 2020, las ollas solidarias, para alimentar a decenas, miles, yo diría millones en todo el país, de personas que, imposibilitadas de trabajar, justamente acudían a las iglesias en busca de ayuda. Y aquí les voy a presentar un video, apenas, digamos, un ejemplo pequeñito, sencillo, de un minutico, de una de las tantas obras sociales de la Iglesia durante la pandemia, en el momento, digamos, más difícil, de manera pues que ustedes también contrasten, vean y tomen pues una opinión al respecto justamente de estos titulares sesgados fundamentalmente de diarios que son ahora mismo controlados por el gobierno. Fíjense, esto pertenece a Maca, Petare, una de las periferias, para usar los términos del Papa Francisco, de Caracas. Fíjense también en lo cuidadoso que fuimos a la hora de la presentación de la imagen. Mantener el distanciamiento, las medidas de bioseguridad, que para la elaboración hoy en día de los contenidos todavía es importante. Les dejo un video.
Fíjense ustedes, lo vieron, 650 personas beneficiadas todos los días en Maca de lunes a viernes, solamente en Maca, Petare, como parte precisamente de esa función social de la Iglesia Católica y de las actividades que masivamente, como bien dice aquí justamente Enrique Cubero, Cáritas, parroquias, congregaciones, etcétera, todos volcados a atender la emergencia humanitaria. Pero había que decir entonces que la Iglesia no estaba haciendo absolutamente nada contra el COVID-19 y debía en todo caso sumarse a la lucha contra el virus. Un poco para, de alguna manera, junto con este titular que quiero que vean ustedes, también del 27, Nicolás Maduro pide que iglesias y conventos en Venezuela reciban a personas con COVID-19. El mandatario exigió a los obispos del país prestar las instalaciones de la iglesia y dar trato cristiano a los pacientes, especialmente a aquellos migrantes que regresan a su país a través de pasos irregulares. ¿Cuál es el metamensaje de este titular? Es decir, lo que hay detrás de este titular en una página web de un medio de comunicación del gobierno. La iglesia es excluyente, la iglesia está cerrada para los pacientes por COVID. Pero fíjense, desde el 22 de julio hasta el 27 de julio, cuando se producen, digamos, estas dos informaciones, hay otras también que se produjeron en medio de esa fecha, una el 24 también en este mismo diario que no pudimos ubicar. Hay una contradicción, porque al principio se dice a la iglesia que, bueno, por abrir las puertas, es un fuerte foco en Caracas. Es decir, al principio era un fuerte foco en Caracas de coronavirus, pero después, 5 días después, este titular desmonta el primero y dice, la iglesia y los conventos deben abrir para recibir a las personas con COVID. Es decir, aquí se demuestra en todo caso que hay un ensañamiento comunicacional para de alguna manera afectar la imagen institucional de la Iglesia Católica por la vía de la expansión de los casos de coronavirus en nuestro país. Una jugada, pues, de quienes piensan la comunicación desde el gobierno. Esto en el ámbito fundamentalmente de la lucha contra la pandemia. En el ámbito moral, vimos a principio de este año, en enero del 2020, un caso lamentable, repudiable realmente. Un sacerdote que fue, vamos a ver qué nos dice aquí el profesor José Paz para todos. También este tipo de regímenes generan desinformación para crear dudas y ser manipulables, en efecto, profesor. En el ámbito moral, vimos lamentablemente en el estado Táchira un sacerdote que fue asesinado presuntamente por una de sus víctimas, de quien él también presuntamente habría abusado. De inmediato, la diócesis de San Cristóbal se pronuncia al respecto diciendo que el sacerdote ya no pertenecía a la curia de San Cristóbal. Tenía 6 años retirado y que ya le estaban haciendo un seguimiento a varios de los casos y a varios de los comportamientos de ese sacerdote. El sacerdote resultó asesinado. La víctima, en todo caso, o el victimario, habló al respecto y dijo que el sacerdote pues había abusado de él. Pero fíjense el titular de Ciudad Caracas, un diario del gobierno, cómo le da tratamiento informativo a la información. En principio, fíjense el titular, fiscal, ya de por sí ya ahí hay una sola fuente de información. Dice, por la calle del medio, que jerarquía de Iglesia Católica encubrió delitos del cura de Táchira. Es decir, no hay una discriminación de ningún tipo a la hora justamente de puntualizar el hecho que fue en el estado Táchira. Entonces, un hecho puntual en un estado del país busca afectar a la jerarquía de toda la Iglesia Católica venezolana y además vincularlo justamente con los casos que se han dado en otros países como Chile, como Estados Unidos, como México, donde realmente pareciese que el abuso contra los niños fundamentalmente de parte de sacerdotes es una pandemia. En Venezuela se ha presentado solamente este caso.
Un hecho puntual en un estado del país busca afectar a la jerarquía toda de la Iglesia Católica. El titular induce a creer que la jerarquía de la Iglesia Católica encubre este tipo de casos. Si a uno lee, el fiscal dice que jerarquía de la Iglesia Católica encubrió delitos del cura, y cuando piensa en jerarquía de la Iglesia Católica, piensa en todos los obispos, desde el cardenal, pasando por todos los obispos, pasando por los vicarios, pasando por todos los sacerdotes. En la lectura del contenido, por eso cuando uno ve un titular de esta magnitud no se puede quedar uno con el titular, hay que justamente abrirlo y leerlo para ver cómo es el tratamiento informativo, porque los titulares son engañosos. Entonces, en la lectura del contenido no se hace alusión a la diócesis de San Cristóbal, a la posición, al documento que emitió sobre el caso. Es presentado sin una hilación histórica debida, es decir, es presentado descontextualizado con el fin justamente de señalar a la jerarquía de la Iglesia Católica como encubridora de casos de pedofilia en nuestro país, cuando solamente es un caso el que se ha presentado puntualmente en el estado Táchira. Esto en el ámbito moral. En el ámbito político es un poco también patético podríamos decir, el tratamiento de algunos medios de comunicación y también la actitud, podríamos decir, de algunos políticos, en este caso, de la oposición venezolana. Es decir, la Iglesia, como les dije en un principio, no solamente ha recibido, podríamos decir, plomo desde el ámbito comunicacional, desde las esferas del gobierno, sino también a propósito de este comunicado que emitió el 11 de agosto del año 2020 de esferas radicales de la oposición venezolana. Este comunicado sobre las elecciones parlamentarias que se van a hacer próximamente este 6 de diciembre, el 11 de agosto la oposición no tenía claro cuál iba a ser en todo caso la vía que iba a tomar para participar o no en esta contienda electoral. La Iglesia toca la campanada y en el comunicado, palabras más, palabras menos, lo que dice, ok, perfecto, no vamos a las elecciones, pero entonces, ¿cuál es la vía? ¿Por dónde vamos? Digamos, le pregunta a los dirigentes políticos de la oposición que establezcan una vía. Y leo aquí rápidamente, eso no basta, es decir, el no llamar a votar. Deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años ha creído en ello, pues la sola abstención hará creer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta es la esencia, fundamentalmente, de este comunicado que emite la Iglesia Católica en el 11 de agosto del 2020. Todavía no se había pensado en la gran consulta nacional que está previsto que se realice en los próximos días también. La Iglesia toca la campanada y al día siguiente, en portales web como por ejemplo La Patilla, aparecieron artículos de opinión como este de Emilio Nobel, no sé quién es, la Conferencia Episcopal Venezolana, con Dios y con el diablo, fíjense el título, relativizando la postura histórica de la Iglesia Católica en torno a la grave crisis que vive el país. Es decir, la Iglesia tiene 20 años denunciando la situación grave de derechos humanos que tiene Venezuela, emite un comunicado en el que pide a la oposición venezolana que establezca vías claras para actuar y son capaces algunos escritores, algunos genios de Twitter, podríamos calificarlos, y algunos dirigentes políticos, de relativizar entonces la postura histórica de la Iglesia Católica. Es decir, la intolerancia, pues. Ubican a los obispos como contradictorios e incongruentes. Se le resta valor a las críticas de la Iglesia Católica sobre la actuación de la oposición en los últimos años. Es cuando uno dice, bueno, si la oposición en Venezuela fuera perfecta, ya estuviera en el gobierno. Hay algunas cosas que realmente tiene que rectificar. Por ahí escuché a Antonio Ledesma diciendo que en efecto hay que llamar a capítulo a todos los dirigentes políticos de la oposición. Qué bueno que se piense eso a estas alturas. Incluso, como lo hace el gobierno, se le pide a la Iglesia no opinar sobre asuntos políticos. Eso lo hace el gobierno todos los días, cada vez que la Iglesia se pronuncia. Entonces, fíjense un humilde comunicado
de la iglesia genera todo este tipo de situaciones en el que se coloca a nuestra iglesia, en todo caso, se pone en tela de juicio la credibilidad de nuestra iglesia católica. Y la controversia no solamente era entre la misma oposición, entre los más radicales con los menos radicales, sino entre gremios. Fíjense ustedes, este Twitter de César Miguel Rondón, uno de los periodistas más connotados de Venezuela, habla del comunicado, dice: el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana ha sido tergiversado por algunos medios y atacado duramente por dirigentes políticos incapaces de aceptar lo medular del señalamiento. No basta con no votar, hay que hacer propuestas, levantar un mapa y actuar. Señores dirigentes, propongan, no insulten, dice César Miguel Rondón. Pero fíjense, de inmediato, Colette Capriles, una internacionalista también connotada, le responde: eso no es lo que dice el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. Es decir, la controversia al respecto. Y en el medio, la feligresía. En el medio, nosotros. En el medio, un montón de gente que realmente está buscando salida, que está buscando esperanza, una pandemia, la oportunidad realmente de sentirse que puede, de alguna manera, mantenerse en el país, que sus hijos puedan regresar, etcétera, que pueda alcanzarle de alguna manera los pocos que se gana en su trabajo, etcétera, etcétera. En medio de los problemas, pues, en medio de la controversia. Cuando ocurre esto, nuestro deber como comunicadores nos lo advierte, nos lo precisa precisamente, valga la redundancia, perdóname esto, Félix Seija, justamente el que presentó la encuesta que le señalé más arriba. Dice: con respecto al comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, no se quede con análisis de terceros a partir de extractos del documento. Léalo completo y no sea presa fácil de la manipulación. Esta es la actitud que como comunicadores, como evangelizadores, debemos tomar en medio de controversias. No solamente, digo yo, donde esté involucrada nuestra Iglesia Católica, nosotros, en todo caso como agentes pastorales. Yo creo que en todas las controversias que puedan existir en nuestro país y a escala mundial, ir a la fuente primigenia. ¿Y cuál es la fuente primigenia? En este caso, el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, leerlo, analizarlo, discutirlo, tomar en cuenta algunas opiniones de algunos otros voceros y formar un criterio propio para, de esta manera, quien nos pregunte, pues nosotros hablarle con autoridad y con propiedad sobre un tema en cuestión. Creo que esto es muy importante a la hora de el abordaje de los asuntos que tienen que ver con la Iglesia Católica en el ámbito de las comunicaciones. Siendo así y viendo esto, es importante entonces precisar cuáles son las fuentes de la noticia eclesiástica. Voy a usar una metodología que es como descendente. Vamos a usar, en todo caso, vamos a hablar en principio de las fuentes institucionales, de las fuentes parroquiales y también de las fuentes vivenciales. Y al mismo tiempo vamos a ir hablando de las potencialidades que tienen cada una de estas fuentes. Las fuentes institucionales. Agencias de noticias del Vaticano como Vatican News. Vatican News, ustedes lo saben, es la agencia de noticias del Dicasterio de Medios de Comunicación del Vaticano. Fueron ellos los primeros que publicaron que el Papa había autorizado la beatificación, el decreto de beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández, y luego la noticia se propagó por toda Venezuela y por todo el mundo. Es una fuente de obligatoria consulta para nosotros sobre los temas del Vaticano. Así Prensa y Aleteia. Me encantan las dos, sobre todo Aleteia, porque aborda temas que Vatican News, por ejemplo, no se permite abordar. Temas morales, temas familiares, temas doctrinales, temas vivenciales que nos permiten reflexionar no solamente individualmente, sino también leer sus artículos, sus crónicas, con nuestra familia, con nuestra pareja, con un grupo, y a partir de allí, pues,
reflexionar y al mismo tiempo pues evangelizar también. La Conferencia Episcopal Venezolana, ya aquí en nuestro país, ¿por qué? Bueno, imagínense, es el cuerpo colegiado de los obispos de Venezuela, constantemente se están reuniendo, fundamentalmente cada 6 meses, pero por justamente la cantidad de situaciones políticas, económicas, sociales que vive ahora Venezuela, constantemente están en comunicación, se han reunido por Zoom, se han reunido por distintas plataformas para mantener la orientación de la Iglesia Católica Venezolana. El profesor recomienda, el padre recomienda cenix.org. No la he visto, profesor. Prometo en todo caso que la voy a investigar y la voy a buscar también. El Consejo Nacional de Laicos, que viene haciendo un esfuerzo maravilloso de inclusión y de trabajo de los laicos, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, es el Consejo Nacional de Laicos. La Arquidiócesis de Caracas, no solo porque, bueno, es la arquidiócesis de la capital del país, sino que yo creo que, al igual que la arquidiócesis de Mérida y también la arquidiócesis de Coro, poseen uno de los archivos históricos más, y la de Cumaná también, más grandes y más importantes de Venezuela. Si no, bueno, que me desmienta el padre José Juan, que además es historiador. Realmente el acervo cultural y histórico que tiene la Arquidiócesis de Caracas en cuanto a archivos históricos data mucho más allá justamente de los tiempos de la independencia, y es un valor histórico extraordinario. Y además pues la Arquidiócesis de Caracas está haciendo un esfuerzo también comunicacional muy importante en alianza con otras instituciones como por ejemplo la Católica, justamente para expandir desde distintas plataformas procesos evangelizadores. El Consejo Arquidiocesano de Laicos, la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas, de los cuales, por cierto, aquí hay varios integrantes que están haciendo un trabajo enorme. Recientemente se reunieron los líderes religiosos de todo el país para planificar, para estrechar la fraternidad y también para asumir lo que va a ser la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, entre otras actividades. El padre José Juan, entiendo también que es miembro directivo de la Conver Venezuela. Vale TV, que es el canal cultural de Venezuela y está vinculado obviamente a la Iglesia Católica. Las fuentes del gobierno eclesiástico de Caracas, el cardenal Baltasar Porras. ¿Y por qué el gobierno eclesiástico de Caracas? Esa revista es muy buena, en efecto, Juan Pablo, Nueva Vida. ¿Por qué las fuentes del gobierno eclesiástico de Caracas? Digamos, decidí colocarla porque, bueno, el administrador apostólico es el cardenal Baltasar Porras, que es el 6º cardenal en la historia de Venezuela, y además de eso, porque es el cardenal Baltasar Porras el hombre que ha impulsado con más fuerza, junto con Monseñor Tulio Ramírez, la causa hacia la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández. Y además porque todos nosotros, agentes pastorales, debemos conocer cuál es la estructura del gobierno eclesiástico de nuestra diócesis y de nuestra arquidiócesis. Yo creo que es una tarea fundamental que nosotros debemos hacer para tener, digamos, mayor comprensión de la fluidez de la noticia eclesiástica, no solamente en Caracas, sino en el resto de las diócesis y arquidiócesis del país. El cardenal Urosa Sabino, por cierto, se me olvidaba estos dos datos importantes. La arquidiócesis de Caracas, al igual que el cardenal Baltasar Porras, en el caso de la arquidiócesis de Caracas, es la única institución religiosa en el país que tiene una cuenta verificada por alguna plataforma digital internacional, en este caso Twitter. Igual, el cardenal Baltasar Porras es el único que tiene cuenta verificada en cuanto a personalidad religiosa a escala nacional, y yo diría también que es uno de los pocos cardenales a escala mundial que tiene su cuenta verificada en Twitter. Algunos dirán, bueno, ¿y eso para qué sirve? Sirve para mucho. Le da justamente veracidad
y les digo con toda honestidad, lo que allí se publica fundamentalmente también en la Arquidiócesis de Caracas pasa por varios filtros de contenido y de imagen que son estudiados y son evaluados para justamente medir la efectividad de los mensajes que por allí se emiten. El cardenal Jorge Urosa, los obispos auxiliares, en el caso de Caracas, son varios los obispos auxiliares, Monseñor Tulio Ramírez, Monseñor Barreto y Monseñor Trino. Por cierto, cada uno va a presidir la Misa de la Esperanza, que será mañana y el próximo sábado. Pero nosotros debemos conocer, justamente en el caso de las arquidiócesis, quién es, obviamente, nuestro arzobispo y quién es también nuestros obispos auxiliares, los vicarios episcopales. Esto es muy importante. Esto no puede soslayarse a la hora justamente de evaluar y comprender el funcionamiento o más bien el tráfico de las informaciones en nuestros entornos pastorales y en nuestros entornos eclesiásticos. Los vicarios episcopales forman parte del gobierno eclesiástico de cada diócesis y de cada arquidiócesis. En el caso de Caracas, hay una vicaría general debajo de la administración apostólica que dirige Monseñor Adán Ramírez, y más abajo están los vicarios episcopales. En el caso de Caracas han habido algunas novedades interesantes. Se creó la vicaría de las vicarías, es decir, de las religiosas, de las monjitas del barrio que están en las zonas más alejadas de Caracas. Ahora tienen voz y voto en el gobierno eclesiástico de Caracas. Eso no existía antes y eso es digno realmente de reflejar. Y también hay una vicaría para asuntos de la santidad aquí en Caracas, que no solamente es la que impulsa, que dirige el padre Gerardino Barrachini, justamente el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, sino que también ha recibido todas esas causas, todas esas elementos que permiten abrirle causa a otras personas que tienen méritos de santidad y de los cuales pues se les ha abierto también de alguna manera espacio para que inicien su camino hacia los altares. Eso no existía antes en Caracas, creo que no existe en Venezuela, vale la pena investigarlo. No sé si el padre José Juan nos puede orientar al respecto, pero es una novedad muy importante porque nos involucra a nosotros en una dinámica cultural eclesiástica que antes no existía en Caracas y en Venezuela, que es precisamente darle curso y viabilidad a las causas de santidad de muchos hombres y mujeres que en Venezuela a lo largo de tantos años pues han esperado también que se les abra una causa rumbo a los altares. Los arciprestazgos, para no extenderme más, los arciprestazgos, ustedes saben, son una agregación de parroquias en las comunidades que reunidas todas, 3, 4, 5 parroquias, forman un arciprestazgo. Debemos saber en nuestro entorno pastoral quién es el arcipreste de nuestra zona. ¿Por qué? Porque al arcipreste, junto con los párrocos que integran ese arciprestazgo, constantemente se están reuniendo para planificar actividades pastorales, actividades que tienen que ver justamente con la iglesia en esa zona particular. Las fuentes parroquiales, y aquí fíjense que les coloqué entre comillas, caminemos juntos, inspirado en el clima de sinodalidad que nos ha invitado pues que caminemos el Papa Francisco. El Consejo Parroquial de Pastoral, aquí está justamente el consejo, digamos el concepto de sinodalidad. Aquí lo podemos observar, el Consejo Parroquial de Pastoral, que es un consejo deliberativo que preside el párroco, que es allí donde se planifican las actividades pastorales de la iglesia para un tiempo determinado. Lo constituye en efecto el párroco que lo preside, los ministros y, digamos, los coordinadores de los grupos y los jefes de los grupos de apostolados de la iglesia. El párroco que preside el Consejo Parroquial de Pastoral debería asegurarse de que en ese Consejo Parroquial de Pastoral, lo digo por los sacerdotes que están aquí también, esté una persona que sistematice desde el punto de vista informativo todos y cada uno de los ítems
de los elementos informativos de manera pues que sean transmitidos a la feligresía. Y si usted, que forma parte de la pastoral de la comunicación en su parroquia, bueno, no forma parte de este consejo pastoral, tiene que buscar la manera de formar parte. Si lo sacan por la puerta, usted se mete por la ventana, porque es allí donde se va a producir la información. El párroco, obviamente, por ser el administrador de los sacramentos, el guía espiritual de la parroquia, el hombre que de alguna manera orienta, de alguna manera no, es el que orienta realmente la actividad pastoral en la iglesia, pero no es el único. Y aquí justamente lo de caminemos juntos, cuidado con el clericalismo del cual nos habla el Papa Francisco, los grupos de apostolado, como la pastoral juvenil, la pastoral familiar, aquí hay muchos, las cofradías también son susceptibles de ser fuente de información, pero no fuente de información. Cuando hablo de fuente de información no hablo de chisme, cuidado, no, estoy hablando de fuente de información para divulgar a la feligresía aquellas cosas que son de interés desde el punto de vista pastoral. Los catequistas, imagínense ustedes, tantas historias hermosas que hay alrededor de los catequistas, los cáritas parroquiales, los que lo tienen activos, los colegios parroquiales, los profesores, los directores de esos colegios, los niños que allí se forman, realmente forman parte de toda una gama desde el punto de vista pastoral que nos invita a nosotros como comunicadores y evangelizadores a construir historias que, como ya les voy a decir, realmente vale la pena que se cuenten. Algunos dirán, bueno, Jesús, muy bien, fuentes parroquiales, fuentes institucionales, fuentes gubernamentales de Caracas, pero todavía seguimos siendo de alguna manera como muy institucionalistas. Lo reconozco, sí, todavía no salimos de las paredes. ¿Dónde está la iglesia en salida de la cual nos habla el Papa Francisco? ¿Por qué de alguna manera no vamos mucho más allá de las puertas enormes de las iglesias? Y en efecto, el Papa Francisco nos invita precisamente a ir muchísimo más allá. Y les voy a leer una cita del Papa Francisco que le da curso a la próxima parte de esta clase del módulo 4 del Seminario de Pastoral de la Comunicación en Venezuela. Una reflexión como parte de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Cada uno de nosotros, y les pido que imaginen eso ahora mismo, que ahora mismo a partir de esto imaginen lo que dice aquí el Papa. Cada uno de nosotros conoce historias que huelen a evangelio, nos dice el Papa, que han dado testimonio del amor de Dios que transforma la vida. Estas historias requieren que se las comparta por todos los lenguajes y también por todos los medios. Justamente el Papa nos invita a que por todos los lenguajes y por todos los medios levantemos nosotros aquellas historias que tienen un piso evangélico que nos permite ver dónde está Dios actuando en medio de tanta tristeza y tanto dolor acumulado, no solamente en Venezuela, sino a escala mundial, y se le comparta por los distintos medios que hoy realmente están surgiendo a escala planetaria. Con este llamado del Papa, entonces, pasamos a los lenguajes. ¿Cómo abordar los lenguajes de nuestras historias que debemos levantar como comunicadores parroquiales, como comunicadores y evangelizadores? ¿Dónde están esas historias que contar? ¿Dónde las ubicamos? ¿Cómo las encontramos? Personas que vivieron oprimidas por el pecado y hoy viven en alegría y en servicio a su proceso de conversión. Y digo proceso de conversión porque en efecto la conversión es un proceso. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que de alguna manera ofrecerle al Señor para que no me gusta el término, pero de alguna manera nos perfeccione en el camino hacia la santidad. Por lo tanto, la conversión es un proceso y esas personas las conocemos, sabemos dónde están en nuestros entornos, hasta nosotros mismos podemos ser algún testimonio de ello. En algún momento vivimos en situaciones realmente difíciles, tristes, y con un toque de Dios, pues supimos que la vida también tiene un propósito, que la vida tiene de alguna manera otro sentido y que hay que conectarse con la creación de Dios. Matrimonios que son ejemplos de fe, también historias que contar,
de perseverancia, de entusiasmo, de amor. Vaya, son muchos, aunque pareciera que con estas tendencias de la ideología de género que ataca fundamentalmente a la familia, son menos. Pero realmente no solamente son esos matrimonios de 50, 60, 70 años de casados, los matrimonios jóvenes que están dando esa batalla ahora mismo contra las perversidades justamente de la ideología de género, contra la familia como núcleo social o núcleo fundamental de la sociedad. Los matrimonios jóvenes son realmente ejemplo a ser destacados en nuestras historias, que levantar a través de los distintos medios. Los beneficiados por las iniciativas sociales de las parroquias, como las ollas solidarias, los cáritas, los comedores, los dispensarios, vaya cuántas historias conocemos allí justamente, en esos espacios, gente que lucha todos los días por mantenerse vivo, de pie, en medio de tantas precariedades. Y aquí me voy a detener para colocarles un video de una experiencia que me impactó muchísimo. En el 23 de enero, en Caracas, el párroco de la Asunción de Nuestra Señora, trabajando justamente en coordinación con las monjitas del barrio. Allí se ve pues ese trabajo mancomunado, pero además en una obra social donde han activado de manera voluntaria a las madres de un colegio para darle de comer a los hijos que sufren de alguna manera de desnutrición o de baja talla, y se han activado desde la fe y desde el amor. Y además, bueno, las mismas madres ven los resultados en sus hijos gracias justamente a esta iniciativa. Se las voy a colocar para que ustedes también la valoren y también tomen en cuenta los lenguajes desde el punto de vista comunicacional a la hora de evaluar este tipo de información. Los actores involucrados, los lenguajes y el foco fundamental de este video. Se los dejo. 23 de enero, Caracas. El plato fuerte de la cuarentena ha sido las escuelas y liceos cerrados. No así en el Colegio Divino Maestro, que abre en las mañanas y hasta el mediodía para dar de comer a 120 personas, fundamentalmente niños y niñas de bajos recursos. Ellos adoran comer panquecas de remolacha de las que nosotros hacemos. Sí. La cosa que no comen en su casa, pues, o no comen vegetales. Y todo lo que nosotros hacemos llevan vegetales. Una dieta también rica en proteínas que naturalmente incide en la estabilidad nutricional de los beneficiados, pero sobre todo abundante en el amor que le ponen estas mujeres voluntarias de lunes a viernes que han encontrado en el servicio su razón de ser. Para mí el servicio es un don de Dios que bueno, nos los pone y somos libres de decidir si servimos o dejamos pasar esa oportunidad. Definitivamente es lo que me llena. Llenándose llenan estómagos y también espíritus. Cada entrega de comida lleva el relleno de la misericordia y el compartir. Sabemos que la realidad es bien difícil, intentamos colaborar, es esa parte misionera, esa parte de misericordia que muestra la iglesia, pero también que sirva de ayuda para la vida, ¿no? Esa misericordia también la lleven injertada ellos en su vida. El proyecto tiene 3 años. Se propone mantenerlo y expandirlo dadas las crecientes necesidades. Porque todos los días es, hermana, mira, apareció tal cosa, mira, hermana, el hermanito no sé quién. Y entonces, bueno, hemos ido, hasta ahora nos ha llegado lo que tenemos y bueno, siempre como dice el venezolano, donde comen 3, comen 4. Es el caso de Yuneidi Pugarito, que recibe para ella y sus hijas el desayuno y almuerzo diariamente, agradecida con Dios y la Virgen. Y la experiencia me ha ayudado mucho, ya que la niña pequeña tiene nutrición baja, tiene bota calcio y me han ayudado mucho. Bueno, fíjense ustedes, los actores involucrados en esta iniciativa. Está el párroco, están las monjitas, están las madres del colegio
que están haciendo un enorme esfuerzo y además lo hacen con mucho amor. Y bueno, las familias beneficiadas que reiteran y agradecen justamente esta iniciativa. Entonces, allí, en estas obras sociales de nuestra Iglesia Católica, hay muchas historias que contar y que todos los días nos pasan por enfrente y, digamos, por falta tal vez de motivación, porque los medios existen, tenemos nuestros celulares, tenemos algunas cámaras, algunos otros dispositivos, nos perdemos la posibilidad real y oportuna de reflejar algo bueno en medio de tanta maleza. Pero además, los beneficiados de las iniciativas sociales, también nuestros sacerdotes, fíjense, son testimonio. Ellos son testimonio de una vida de Dios y una vida para Cristo. Esa decisión de consagrarse, de entregarse a Dios, lleva en sí misma mucho discernimiento. Y ellos de alguna manera también necesitan del afecto, del apoyo y del cariño y del estímulo de nosotros como laicos y como feligreses. Y muchos de ellos son testimonios. Yo no he levantado una historia, por ejemplo, de un sacerdote aquí, que es de la Basílica justamente de Santa Teresa. Lo ordenaron hace un año, se llama Jesús Suárez, un gordito él. Algunos lo conocen. Él fue cuando niño jugador de béisbol. A mí me encantó la historia porque se parece mucho también a mi historia de vida. Jugador de béisbol, practicó con los Leones del Caracas, yo practiqué con los Tigres de Aragua y también con Magallanes. Y nuestro sueño, el sueño de él, era justamente jugar pelota profesional. Él se lesionó, yo también me lesioné, pero él se lesionó. Un brazo se le dislocó y no fue el mismo. Y bueno, tuvo que salirse porque habían otros mejores que él. Y en esa salida, obviamente, que le costó asumirlo a él y a sus padres, psicólogos, guías espirituales, para que de alguna manera el hombre se encauzara. Se conectó con la pastoral juvenil y bueno, ahí empezó su camino, entró al seminario y finalmente es un sacerdote. Yo siempre que lo veo, le digo, un jonrón de Dios, eres tu padre. Un abrazo, Dios lo bendiga. Y siempre le digo que voy a levantar su historia, pero en medio de tantas cosas, pues no he podido. ¿Cómo contar esta historia? Yo pudiera aquí, en todo caso, lo voy a hacer, me voy a atrever a ponerles una formulita, pero siempre va a ser insuficiente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerle la pizarra. Digamos, esto es, los periodistas lo conocen, los que están estudiando comunicación social saben de lo que estoy hablando. ¿Sí ven, verdad? ¿Están allí? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, sí, profe, todo bien. Con las manos. Correcto. Perfecto. Esta es la pirámide invertida. Los abogados tienen la pirámide de Kelser, que es la pirámide, digamos, vertida, donde arriba tienen la Constitución, después las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, luego nosotros los periodistas vertimos esa pirámide para darle cauce a los hechos. Y entonces, en lo más arriba de la pirámide, entonces colocamos las preguntas a despejar, aquí el cuerpo y aquí la cola. ¿Cuáles son esas preguntas? Cuando nos planteamos levantar un hecho desde el punto de vista periodístico, ¿qué, cuándo, dónde, quiénes, por qué y para qué? Despejadas esas preguntas, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. ¿Qué está pasando aquí ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál sería el qué? El desarrollo del cuarto módulo del Seminario de Pastoral de la Comunicación de Venezuela. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Quiénes? Bueno, Jesús Manzanares lo preside junto con los participantes de ese seminario que ya han cursado otros. Ahí tenemos el quiénes. ¿Dónde? Por la plataforma Zoom, aquí en Caracas y en toda Venezuela, los que se han conectado. ¿Por qué? Porque queremos compartir o porque queremos adquirir competencias para ser mejores evangelizadores. Ahí estoy despejando las preguntas. ¿Cuándo? Bueno, el día de hoy, jueves 26 de noviembre. Ya dentro de 15 días será el otro. Ahí estoy, digamos,
armando la información conforme a esas preguntas. Luego, en el cuerpo, aquí, puedo poner de alguna manera algunas de las impresiones o novedades de este módulo, y al final, datos en la cola también, que son intrascendentes, que fueron creados, esta formulita, digamos, para suprimirla o para dejarla. Pero esto, desde el punto de vista evangélico y de conformidad con la experiencia que hasta ahora pues he tenido en la Arquidiócesis de Caracas, es insuficiente a la hora de plantearnos realmente ir mucho más allá de una formulita o de algún método para levantar las informaciones. Hay que conocer la escritura para saber en este caso lo que estamos diciendo. Vuelvo a la lámina y me voy a ir a, permítanme ustedes aquí, compartir a una fórmula que yo diría es mucho más integral, aprendida en un retiro espiritual con mis amigos jesuitas aquí en Caracas, que a mí me parece es mucho más evangélica a la hora de plantearnos el levantamiento de una información. Ellos plantean, y aquí esto se parece mucho también a aquel ver, juzgar y actuar del cual nos habló el padre Onéger Molina en su primer módulo del Seminario Pastoral de la Comunicación en Venezuela. Iluminar, ordenar y embellecer. Fíjense, iluminar, ordenar y embellecer. Claro que debemos despejar las preguntas, aquellas de las cuales le hablé en la pizarra, en efecto, pero sobre la base de un foco, de un túnel fundamentalmente evangélico, porque debemos levantarla sobre la base de un piso donde, como nos dice el Papa Francisco, bueno, huela eso a evangelio realmente. Entonces, iluminar, ¿dónde está Dios allí? ¿Dónde se manifiesta Dios allí? ¿Dónde estaba Dios allí, por ejemplo, en el video que les presenté del 23 de enero? En el servicio de las mujeres, por ejemplo. O también, si citamos las escrituras, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Podríamos contextualizarla en ese contexto, valga la redundancia, esa obra social que tienen allá en el 23 de enero. Dicho el piso evangélico, nos pasamos o procedemos en todo caso a ordenar las ideas fuerzas sobre la base de ¿qué? De lo afectivo, porque lo afectivo es efectivo, diría mi profesor Gustavo Hernández. Organizar las ideas fuerzas sobre la base de lo afectivo. 3 ideas fuerzas fundamentales. En este caso, ¿cuáles eran las ideas fuerzas de ese video que compartimos del 23 de enero? Primero, que es en el 23 de enero, Caracas, una de las zonas populares de Caracas. Segundo, podríamos decir que se trata de madres que de manera voluntaria están trabajando para darle de comer a sus niños. Y tercero, la otra idea fuerza es la representante que nota en efecto cómo su niño, cómo su niña está ganando peso gracias justamente a ese esfuerzo que está haciendo la iglesia en el 23 de enero. Y posteriormente, ya cuando tengo las ideas fuerzas precisas, ya cuando tengo las ideas fuerzas ya ordenadas, paso a la narrativa propiamente, que es el embellecer, y es posicionarnos en una narrativa de realización, de descubrimiento, de posibilidades, de un dinamismo del bien en medio del mal, de un dinamismo de victoria de Cristo triunfando sobre el demonio y de las fuerzas demoníacas, que no voy a nombrar aquí. Fíjense que en los videos que yo he puesto, no he señalizado o señalado a ninguna particularidad política, sencillamente he dejado allí la obra propiamente. ¿Para qué? Porque no hace falta en todo caso acusar a alguien o señalar a alguien para mostrar la obra o mostrar algo bueno que tú hiciste o que existe en alguna localidad o en alguna institución. Dicho esto, vamos a pasar ahora a los medios. De los medios, y aquí abordamos en todo caso la parte técnica, son variados los medios. Aquí mi profesor Gustavo Hernández me ayudó muchísimo en lo que tenía que ver con la estructuración justamente de los medios evangélicos. Aquí está, justamente, hay medios organizativos,
hay medios audiovisuales, hay medios interactivos y medios difusionales. Vamos a hablar de los organizativos, de algunos audiovisuales y también de los interactivos. Fíjense que los difusionales, aquí hay una combinación de la manera de evangelizar del pasado con la actual. Nosotros, por el hecho de que están surgiendo en el mundo entero, cada vez más, como lo dijimos al principio, nuevas formas de transmisión de mensajes a través de distintas vías, mucho más expeditas, no tenemos por qué desdeñar, no tenemos por qué desprestigiar las formas y las maneras de evangelizar tradicionales que podríamos decir han existido desde siempre, desde muchísimos años atrás, como por ejemplo la cartelera, el mural y el perifoneo. ¿Por qué? Porque la tendencia es que, en efecto, la tecnologización de la evangelización lleva precisamente a que nos individualicemos cada día más. Nosotros desde nuestro teléfono celular, desde nuestra computadora, desde nuestra comodidad de nuestra casa, pues hacemos un arte, hacemos un video, hacemos un post para las redes sociales, lo mandamos y listo. Y ya está, hicimos el trabajo. En efecto, tiene mucho alcance a escala de vía redes sociales. Pero, ¿qué sabor me dejó aquello? ¿Qué compartir me dejó? ¿Qué comunión con otras personas de una manera me dejó esa realización de ese contenido? Eso debemos pensarlo, y por eso justamente el mural, el perifoneo y la cartelera, que son iniciativas integradoras a la hora de evangelizar, que no podemos, de alguna manera, soslayar por el hecho de que tenemos computadoras, iPads, teléfonos y toda la tecnología del mundo. Cuidado, eso es muy importante. De eso seguramente le va a hablar el profesor Gustavo Hernández, entonces, la clase que viene. Vamos a abordar los organizativos. Entonces, vamos aquí. Comparto aquí pantalla. Fíjense, esta iniciativa. Algunos dirán, ay, pero qué básico eres tú, Jesús Manzanares, ¿cómo me vas a presentar el calendario de Google? Bueno, yo les voy a decir a usted una cosa. Una persona que se proponga evangelizar, que se proponga estar a la altura de los procesos evangelizadores de hoy en día, tiene que ser una persona organizada, tiene que organizarse, tiene que tener una agenda, tiene que tener una planificación, tiene que proyectar a quienes va a evangelizar que sobre él existe una estructura de tiempo del cual él tiene que respetar, porque si no, bueno, le va a pasar como, y permítanme el ejemplo, pero lo tengo que poner porque es un ejemplo actual, como Diego Armando Maradona, que acaba de morir. Para muchos es el mejor futbolista del mundo, para otros es la peor influencia para la juventud. ¿Por qué? Bueno, sí, en efecto, yo creo que es el mejor futbolista de toda la historia, pero cuestionable realmente su vida, en efecto. ¿Por qué? Bueno, una vida desordenada realmente. Bueno, para evitar justamente que caigamos en la tecnocracia de proyectar que solamente sabemos montar materiales, preciso también es que quien vayan a ser objeto de nuestra evangelización también reciban de nosotros nuestra organización, nuestra planificación y también nuestra estructura mental como personas, como gente, como ciudadanos. Fíjense ustedes aquí, esta es una herramienta interesante. Todos los teléfonos la tienen, muchos usan. El calendario de Google, por ejemplo, yo el domingo pasado tuve un par de actividades que anoté, una solemnidad de Cristo Rey en Caucahuita, luego tuve un recorrido del Santísimo Sacramento, y me permite justamente que Google me haga los recordatorios cuando yo quiera, es decir, un día antes o un día después podría ser también. En fin, es una herramienta para planificarme mi tiempo de conformidad con las enormes exigencias que todos los días tenemos, no solamente con el trabajo, sino también desde el punto de vista personal también. Vamos a agendar entonces rápidamente una actividad, por ejemplo, para el día 4. Fíjense, yo el día de ayer miércoles, tuve una entrevista. Tuve una entrevista el día de ayer
con el diácono José Ángel Guevara, que se va a ordenar el próximo 4 de diciembre. Bueno, vamos a agendar. Es tan fácil como esto, fíjense. Doble clic, añado el título y hora. Vamos a colocar ordenación del diácono José Ángel Guevara. Ese es el evento. Voy a los recordatorios, establezco el día del recordatorio, le voy a pedir que me lo diga el jueves, un día antes, y listo, le doy guardar. Ya sé entonces que para ese día está agendado esta actividad. Pero me faltó la hora también. Vamos a colocarle la hora. Bien. 10 a.m. Y le doy guardar. Es importante, parecerá banal, pero muchos no lo usan y muchos le dejan a la mente la capacidad de preverlo todo, y no es así. Segundo medio, desde el punto de vista organizativo, esta plataforma. Voy a apurar un poquito porque ya son las 7:30, pero bien. Segundo medio, esta plataforma que yo creo que le resuelve la vida a mucha gente a la hora de planificarse alguna actividad desde el punto de vista pastoral. Google Form. Fue por esta plataforma donde ustedes hicieron el registro para participar en el seminario de Pastoral de la Comunicación en Venezuela. Le permite registrar eventos, establecer ustedes mismos las variables de cada uno de esos eventos, y además les permite tener una hoja de cálculo. Vamos a abrir una de ellas. Vamos a ver si me lo permite abrir. Sí, en efecto me lo va a permitir abrir. Es el registro. El internet está súper lento, pero vamos a seguirlo intentando. Plácata. Jesús planifica el día de la entrega de la asignación para que ellos los vean. Vamos a... Claro que sí, ¿cómo no? Claro que sí, profesor. Bueno, pareciera entonces que no quiere abrir ahora mismo Google Form. Lo que le quería decirle básicamente es que este sistema arroja una hoja de cálculo en Excel que te permite justamente realmente sistematizar los datos que tú solicitaste en la encuesta, en la invitación, para de alguna manera permitirte una mayor comprensión de las personas que van a participar en ese evento que tú te propones. Esto es ideal para ¿quiénes? Para los catequistas, a la hora de registrar a los catequizandos, por ejemplo, a la hora también de registrar también los que hacen retiros espirituales, la pastoral familiar, ideal para registrar a los participantes y llevar un control de aquellos que pagaron, de los que no pagaron también. Es decir, para virtualizar los despachos, incluso de las parroquias, las donaciones, todo aquello que requiere justamente con precisión tenerse sistematizado a la hora de organizarnos en cada uno de nuestros espacios. E insisto, evangelizar no es solamente realizar contenido, sino también nosotros evangelizadores mostrarnos de manera organizada a la hora de relacionarnos con las demás personas. En cuanto a los medios audiovisuales, los videos, de eso ya le habló nuestra buena amiga Natacha Quiñones el próximo, la clase pasada, el módulo pasado. Yo sencillamente pues me voy a atrever con ustedes a diseñar aquí con Canva, que es uno de los softwares más fáciles que hay, son softwares intuitivos,
que además ya tienen prediseñados, como ustedes pueden ver aquí, pues los diseños y las medidas para cada red social, para Instagram, para Facebook, para YouTube, para infografías, las historias de Instagram, la posibilidad de crear logos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un software versátil que nos invita. ¿Y por qué quiero mostrarlo? Bueno, porque son muchos los que de alguna manera no se atreven a utilizar estos instrumentos para la evangelización, que realmente son formidables. Vamos a usar este, por ejemplo. Si el internet me lo permite. Yo creo que sí. Vamos a ver. En el nombre de Dios. Ajá. ¿Me copian, verdad? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, profe, todo bien. Excelente, profesor. Perfecto. Te da las plantillas, el software que puedes utilizar en este caso para un post de Instagram. Vamos a elegir este, que es sencillo. Vamos a colocar aquí un pasaje evangélico o una cita de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, aquí te da la posibilidad de marcarlo. Vamos a colocar Juan 14, 16. Juan 14, 16. ¿Qué dice Juan 14, 16? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me lo dice? No sé. ¿Ah? No sé, profe. Bueno, vamos pues. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, el que viene al Padre. Ajá. Nadie viene al Padre sin la forma. Así es. El camino, coma, la verdad y la vida. ¿Qué más viene? Nadie viene al Padre, Sin la forma. sino a través de mí. No le coloco el signo las comillas, porque ya están las comillas aquí. Se las muevo más bien aquí. Se las puedo mover para acá, para allá. Vamos a colocarle una foto también. Las buscamos aquí mismo. Nos permiten buscar fotos. Podría ser aquí mismo. Colocamos fotos aquí. Este es el panel de control del programa. Y buscamos una foto. Algunas fotos están para la versión Pro. Otras no. Vamos a buscar, vamos a poner Cristo. Buscamos. A ver cuál podría ajustarse para este tipo. Fíjense, esta es una foto mucho más horizontal. Vamos a buscar una foto horizontal para que se ajuste allí a ese tipo de formato. Vamos a buscarla por aquí. Ese Jesús, el padre José dice que es Juan 14, 16. 14, 6. Ah, 6. 6. 6. Ok. Gracias, Juan. Gracias, Padre. Vamos a elegir esta. Ajá. O vamos a elegir más bien esta. Podremos elegirla. Fíjense. Ahí tenemos un contenido de valor que pudiéramos usar para enviárselo a alguien que de alguna manera esté deprimido, tenga alguna situación, o sencillamente una iniciativa personal en nuestros grupos de WhatsApp, etcétera. Le damos compartir y lo enviamos al correo, o sencillamente lo guardamos en alguna lo guardamos pues aquí en nuestra computadora o en nuestro espacio. Una vez que lo guardamos en nuestro teléfono fundamentalmente, algunos lo conocen, otros no, vamos a usar este otro sistema, Pip Boys. Ya tenemos el arte, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Fíjense. Con
con esta aplicación, lamentablemente no está para PC, solamente para teléfono. Canva también obviamente está para teléfono. Yo puedo crearle un audio a ese arte que yo hice a través de Canva. Sencillamente lo único que tengo que hacer es colocar aquí donde dice Paint a Picture, el arte, es decir, el que acabamos de hacer en Canva, y aquí abajo donde dice Record Voice, me da un margen de maniobra, o decir, de off o de voz de hasta 5 minutos. Es decir, con esta reflexión o con este capítulo propiamente, este versículo de la Biblia, puedo hablar, hacer una reflexión hasta de 5 minutos. Y luego darle crear voice y finalmente pues mandarlo a mis amigos. Aquí está, ¿ves? Aquí pongo el arte y luego aquí grabo lo que quiero grabar o ponerle una música propiamente. Yo lo voy a usar, pero lo voy a usar en el teléfono y se lo voy a mandar al grupo para que ustedes pues lo vean. Lo voy a grabar aquí mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. PicVoice es una aplicación que deben bajar para su teléfono y lo voy a crear. Ok. Voy a grabarlo entonces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Rácata. Perfecto, ya lo tengo. Se lo voy a mandar entonces a ustedes, al grupo, para que vean no solamente el contenido, sino pues que también tienen la oportunidad de grabarlo, y es un contenido de valor que pueden usar con distintas iniciativas, con distintos artes, para evangelizar fundamentalmente a través de WhatsApp. Ya se los mandé al grupo, esperamos que el internet entonces nos deje. Vamos a continuar en esto. Ya estamos llegando pues a la parte final de esta clase. Les ruego me disculpen por estos detalles técnicos, más bien. Vamos a ver, puntual, compartir aquí. Ok. Ya debe haber llegado, no sé, que alguien me avise cuando... Sí, ya llegó, ya llegó. Llegó. Ahí lo tienen. Ok. Perfecto. Ahora vamos con los medios interactivos, el foro chat y el live view. El foro chat. El foro chat es, por razones fundamentalmente del internet a escala nacional, uno de los medios, digamos, de mayor tráfico de información ahora mismo y de compilación de temáticas que nos pueden permitir abordar temas puntuales que quisiéramos desarrollar. En principio, la técnica para desarrollar un foro chat implica mucha planificación. La parte previa, en principio, definir la temática y tipo de actividad, como en este arte que vemos aquí, que es de la diócesis de Cabimas. El doctor José Gregorio Hernández, 12 del Espíritu Santo. Ese es el tema. Definir si el grupo es abierto o si es cerrado. Si es abierto para quienes desean, en todo caso, entrar gratuitamente, o si es cerrado, si el foro chat es pago, en todo caso. Que, bueno, obviamente ese tipo de iniciativas también existen. Preparar el contenido y empacarlo en los diferentes formatos: audio, video y post. Eso hay que prepararlo antes incluso de crear el grupo. Realizar el guión de la actividad, es decir, la estructura de la actividad del foro chat propiamente. Ya con el contenido creado y el guión listo, procede entonces a crear el grupo propiamente. Después, antes de comenzar la actividad, establece la metodología y las pautas de interacción de ese foro chat. Dará la sensación de claridad y de orden en el mismo. Trata de ajustar los tiempos de tu participación o de la participación de la persona que lo va a presidir, del invitado propiamente, de 1 hora a 2 horas. Responde las inquietudes y comentarios
de todos los participantes al final. Cierra la actividad compartiendo tus coordenadas y tus contactos. Digamos, es la estructura de realización de este medio interactivo para la evangelización, como lo es el ForChat. Lo otro es los Instagram Live, y esta iniciativa. Este es del Ministerio de Música de la Basílica de Santa Teresa. Este muchacho, Miguel Teixeira, tiene un programa vía Instagram Live en el que entrevista a una persona, habla de música católica, y gracias a esta conexión que hace todos los viernes a las 8 de la noche, muchos músicos católicos se han venido reuniendo a través de las redes sociales, en algunos casos en algunas iglesias, con las medidas de bioseguridad, para cantarle al Señor, para las iniciativas pastorales que tiene la iglesia caraqueña. Sencillamente hay una programación también similar a la del ForChat, la música que van a colocar durante el programa, obviamente la interacción entre la persona, en este caso de Kelly Parra de Santiago de Chile, y realmente se da de una manera muy jocosa, muy evangélica y muy potable, podríamos decir, en cuanto a los lenguajes, sobre todo para los jóvenes. Es una iniciativa bastante interesante. El doctor Hernández es nuestro, ya estamos finalizando. Ya para pasar a la parte final de este módulo del Seminario Pastoral de la Comunicación. Gritó un hombre frente a sus féretros. Fue multitudinaria, definitivamente, las exequias del doctor José Gregorio Hernández aquel 29 de junio de 1919. El cardenal Baltasar Porras ha dicho que en el primer cuatrimestre del año que viene se va a proceder entonces a realizar el acto de beatificación del venerable, dado que, bueno, ya se cumplieron los pasos, entre ellos, pues, que fue avalado por unanimidad por las distintas comisiones del Vaticano, y también se procedió a la exhumación de los restos. El mismo cardenal escogió la reliquia que va al Vaticano, que es la clavícula derecha, y también las reliquias que irán a las distintas diócesis y arquidiócesis del país. Pero hay esta tendencia, fíjense ustedes, es la iglesia la que ha llevado este proceso a lo largo de tantos años. Este tweet tal vez cree un poquito de repugnancia, pero es a lo que nos exponemos de cara a ese proceso de beatificación. ¡Qué alegría! A 7 años de llevar nuestra petición al Papa Francisco en Roma, los cardenales de la Santa Sede aprobaron la beatificación del Santo del Pueblo. Es decir, yo llevé una estatuilla al Vaticano y por eso fue que se activó justamente el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Pero yo les voy a dejar puntualmente con un video para que vean la verdad de lo que ha sido el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, ya para finalizar el módulo de Pastoral de la Comunicación en Venezuela. A ver, se los dejo. En 1948, su sobrino Ernesto Hernández Briceño comenzó el proceso. El 19 de marzo de 1948, su sobrino Ernesto Hernández Briceño comenzó el proceso de la causa con el refrendo del arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, quien pidió a Hernández Briceño escribir una biografía de su tío para ir adelantando el expediente. En septiembre de 1949 inició de manera oficial el proceso de beatificación con el postulador padre Antonio de Begamián, custodio de los padres capuchinos. En 1961, siendo arzobispo de Caracas el cardenal José Humberto Quintero, se concluye el proceso adicional, pero transcurrieron todavía 11 años hasta que la Congregación para la Causa de los Santos declarara a José Gregorio Hernández primer título en el camino hacia la canonización, siervo de Dios. El 16 de enero de 1986, el Papa Juan Pablo II declaró venerable a José Gregorio Hernández, lo cual constituye el segundo escalón en el ascenso a la canonización. En diciembre del 2018 se levanta un tribunal eclesiástico en San Fernando de Apure, Estado Apure, para evaluar el presunto milagro atribuido a la niña Yaxuri Solórzano. En enero del 2019, Cardenal Baltasar Porras viaja a Roma con todo el dossier del caso y lo entrega a la Congregación para la Causa de los Santos en compañía de la postuladora doctora Silvia Correales.
En enero del 2020 se genera la noticia que nos acerca mucho más al milagro. La comisión médica sentencia como inexplicable para la ciencia el caso de la niña venezolana. El 19 de febrero del 2020, Yaxuri Solórzano junto a su madre visitan la ciudad de Caracas. Recibida por el cardenal Baltasar Porras y el clero caraqueño, es acompañada a agradecer a José Gregorio Hernández el favor recibido en la iglesia de la Candelaria. El 28 de abril del 2020 ocurre un hecho inédito en el caso del venerable José Gregorio Hernández. La Comisión Teológica aprueba de manera unánime el presunto milagro atribuido al médico de los pobres. Por primera vez, llega hasta este punto el proceso de beatificación. El 18 de junio del 2020, la Asamblea de Obispos y Cardenales da su visto bueno y entrega documento al Papa Francisco para su aprobación. José Gregorio Hernández es beato. Bien, los pasos que ha seguido la causa hacia la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández a lo largo de más de 60 años que la Iglesia Católica pues ha llevado. Algunos discuten en todo caso por qué tanto tiempo, pero bueno, ha sido la Iglesia la que ha llevado este proceso que no ha sido nada fácil, pero que ya estamos a las puertas de un anhelo justamente de los venezolanos. El gobierno se atribuye este hecho trascendental y esto lo vamos a seguir viendo, este tipo de mensajes en los próximos meses, mucho más cuando se acerque el día de la beatificación y la fecha. Para ello se necesita, se requiere crear un paquete de contenidos en cada uno de nuestros espacios, con las técnicas que nosotros disponemos, que hemos aprendido en este seminario, que aprendemos todos los días en nuestros espacios, para ampliar la oferta de contenidos en torno al venerable doctor José Gregorio Hernández. ¿Cómo? Pensamientos del venerable, por ejemplo, con un post como el que acabamos de hacer justamente aquí en Canva, una iniciativa, y le ponemos Big Voice, y es un elemento evangelizador también. Un seriado formativo sobre su vida y obra con nuestros párrocos, motivarlos a que nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, hablen justamente de la vida del doctor José Gregorio Hernández. Testimonios de las personas a través de videos, no más de 2 minutos, porque suelen cansar, sobre, bueno, de aquellas personas que aseguran reciben un favor, han recibido un favor del doctor José Gregorio Hernández. Trivias en nuestras redes sociales. Por ejemplo, ¿sabía usted que el doctor José Gregorio Hernández estudió con Matías Duval, uno de los mayores bacteriólogos de Francia? ¿Sí o no? Y eso lo colocamos en la historia de Instagram. Por ejemplo, se me ocurre, curiosidades sobre su vida. El hombre se confeccionaba su propia ropa, por ejemplo. Y sobre su obra también, bueno, 23 años al servicio pues, de la Universidad Central de Venezuela, un gran docente, el doctor José Gregorio Hernández. En fin, tantas cosas. Yo le voy a mandar, una de las cosas que le voy a mandar por el grupo es un libro virtual del doctor José Gregorio Hernández para que ustedes pues también consulten allí cualquier iniciativa que se propongan hacer. Finalmente, hermanos, hemos abordado durante toda esta clase, durante todo este módulo, la evangelización desde una perspectiva integral, desde la organización nuestra que debemos tener, hasta algunos lenguajes y medios, no todos, cada día son muchos los que hoy pues han surgido para evangelizar y cada día mucho mejores. Matrices de opiniones, hablamos de contextos, hablamos de contraste de las informaciones, hablamos de fuentes primigenias, es decir, por ejemplo, el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Hablamos de la iglesia en salida, la necesidad de buscar las historias mucho más allá de nuestras paredes, de las iglesias y de nuestras instituciones. Y hablamos de la narrativa que debemos posicionar en nuestro discurso, que debe ser una narrativa de realización, de posibilidades, de ese triunfo del bien sobre tanto mal que nos acecha y que nos rodea. Y finalmente quiero darle unas recomendaciones finales, inspirados justamente. Sí, también vamos a recibir la clase por correo, hermano. Inspirado justamente
en las meditaciones que hemos hecho, pues también con el dogma de la encarnación, pedir asistencia al Espíritu Santo al momento de elaborar nuestros contenidos. Eso me faltó decirlo al principio, pero qué bueno pues que me lo recuerda esta lámina. El protagonista de la evangelización, hermanos míos, por muchas técnicas que manejemos, por mucho talento que tengamos, es el Espíritu Santo. Por eso el ángel le dice a María, justamente en ese diálogo, en esa comunicación que hay entre ellos dos, el Espíritu Santo te guiará. Es él el protagonista de nuestros procesos evangelizadores. No somos nosotros por muchas capacidades que tengamos, que son dones que nos ha dado Dios. Revisar nuestro estado de ánimo cuando vamos a levantar una información. Si usted está amargado, si usted está, triste, es preferible que espere estabilizarse, espere un nuevo envión en su vida y, inicie ese proceso o ese levantamiento informativo. Vigilancia del entorno permanente. ¿Qué se está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo lo están diciendo? ¿Cómo lo evaluamos? Tener una agenda de trabajo, formar equipos y delegar funciones. Saber que además, por cierto, esto es muy importante, estamos sujetos a las críticas, somos productores de contenido y la gente, va a criticar y tenemos que curarnos a las críticas buenas y malas que nos hace la gente. Y finalmente, hermanos míos, atrevernos a desplegar nuestro talento a través de las distintas plataformas y a través de los distintos medios y lenguajes que hoy están dispuestos justamente para la evangelización. Dicho esto, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo que se hayan mantenido. De verdad, para mí es un honor tener la oportunidad de ser parte de este equipo junto al profesor Gustavo Hernández y el padre Onéger Molina en el Seminario de Pastoral de la Comunicación en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que vamos a utilizar la tecnología y voy a aplaudir tu intervención y creo que todos me acompañen en este aplauso de ánimo, de afectividad con respecto a lo que fue hoy la presentación, la disertación organizada de Jesús Manzanares en torno a un tema complejo donde la pastoral se une al campo de la comunicación y cristaliza en un tema que se llama análisis y procesamiento de la información eclesiástica. Fíjense ustedes cómo los contenidos que vienen de la comunicación se van llevando a la pastoral y cada uno de ustedes desde su campo de experiencia analizadora pueden articularlo y adaptarlo a su quehacer pastoral. Interesante. Se cayó la señal, pero aquí estamos de nuevo. Ok. Interesante redondear, porque como estamos hablando de análisis y procesamiento de la información, me gustaría que recordar que algunos aspectos claves, aparte del glosario de términos, me gustaría que colocara el glosario de términos un momento, Jesús, y recordar estas normas importantes de un comunicador evangelizador. Es necesario, como lo subrayó Jesús, contrastar la información, verificarla, una fuente científica. Por favor, si tiene alguien en el micrófono, puede cerrarlo. Mientras tanto, ir a fuentes científicas, a fuentes primordiales, a fuentes autorizadas, no deslizarse o dejarse seducir y controlar por los llamados falsos contenidos, que en inglés se denominan
fake news, pero quisiera castellanizarlo. Falsos contenidos siempre ha existido desde el origen de la humanidad, ¿no? Entonces, es necesario que hoy en día estemos más pendientes con esos falsos contenidos o fake news para poder trabajar con una información de calidad, y más si estamos trabajando en el ámbito de la comunicación pastoral. El otro aspecto importante es que, por favor, yo sé que con la rapidez, y lo voy a decir con otra terminología, con la rapidización, como lo rápido de los ríos que estamos viviendo actualmente en nuestra vida, también eso ocurre en el mundo de Internet. Cuando interactuamos, cuando nos conectamos, saltamos de un ámbito a otro, de una ventana a otro, y muchas veces la información se desinforma ella misma, porque nosotros mismos nos dejamos seducir por otros canales, por otras fuentes, por otros tipos de formatos multimedia que nos hacen perder de vista lo que queríamos buscar. Esto lo ha advertido muy bien Jesús Manzanares cuando dice de nuevo contrastar. Fíjense cómo contrastó las informaciones, la desinformación del gobierno con respecto a lo que hace la iglesia y lo que hace los agentes pastorales en torno a la población, alimentos, medicina, etcétera. Verificar, fíjense cómo una posición de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre las elecciones del 6 de diciembre, con la rapidez y con nuestra mente de pronto que no tiene tiempo para detenerse. Y aquí creo que podríamos contemplar otro concepto importante: el sosiego. El sosiego es el antídoto para poder contrarrestar todo lo que significa la desinformación, falsos contenidos, o como ustedes quieran llamarlo, fake news. Entonces, el sosiego nos permite entonces verificar. Voy a verificarlo con la Conferencia Episcopal y leo bien, tengo que leer bien los documentos. No puedo interpretar lo que me interese interpretar. Tengo que verificar esa información. Y fíjense que hay dos posiciones encontradas, como nos lo mostró muy bien, nos lo diagnosticó bien Jesús, sobre este tema tan importante para la pastoral, que es el análisis de la información. Dos opiniones autorizadas, porque las dos son opiniones de personas que se dedican al campo de la comunicación política. Uno es un locutor y la otra es una experta en ciencia política. Y así ocurre que la que no leyó bien el documento, entonces en una sola línea dice lo que fija una posición muy de carácter emocional. No leyó. Mientras que el locutor leyó con detenimiento y dijo, bueno, muy bien, ustedes ir a este tipo de elecciones sin ningún tipo de garantía constitucional es un disparate. ¿Qué proponen ustedes? No es que la conferencia esté diciendo lo contrario, que esté negando la posibilidad de unas futuras elecciones con garantías electorales y dentro del marco constitucional. Pero cuando la emoción prima a la hora de leer un mensaje, y no ocurre solamente con Internet, ocurre con cualquier acto humano, entonces actuamos de manera desatinada en nuestra vida. Bueno, eso, lo que ocurrió allí y lo que ocurre en las redes quedan como huella. Nosotros decíamos se dice en el mundo de policial, la huella dactilar, ¿no? Que quedó allí. Bueno, cuando nosotros hacemos uso de nuestras emociones y de nuestras razones, queda la huella digital para siempre en Internet. Eso no se puede borrar. Entonces, antes de tomar decisiones de este tipo, porque lo que aprendí hoy de la clase de Jesús Manzanares, es que para analizar la información hay que seguir una serie de pasos
que invitan una vez más, subrayo, al sosiego. Y con esto quiero decir que es importante contrastar, ir a las fuentes primigenias, a las revistas, a las fuentes que presentó Jesús Manzanares, que son fuentes autorizadas, y tratar de entender que no todo lo que se observa, lo que se puede leer en Internet, son narrativas ciertas. Hay narrativas tramposas, ocultas, y que van más allá de una intencionalidad meramente cotidiana, sino de carácter político, económico, militar, etc. Siendo así, eso fue lo que me quedó de este trabajo comparativo, minucioso, en torno a la figura de José Gregorio Hernández, en torno a lo que nos dice el Papa Francisco y el propio cardenal, que siempre ha insistido en estos temas que ha presentado hoy sobre análisis y procesamiento de la información eclesiástica. Todo siempre alineado a lo que dice la arquidiócesis y la academia. Fíjense que cuando vemos los tres primeros lugares está la iglesia, los estudiantes y las universidades. Es aquí, pues, la conjugación en este momento de ustedes como estudiantes, universidades e iglesias, reflexionando, haciendo discernimiento crítico, ver, juzgar y criticar, y a través del otro método también que nos presentó Jesús Manzanares, más desglosado, que nos parece también muy importante a la hora de analizar la información. Siendo así, tengo en el chat, porque me corresponde el honor, pues, de seguir con esta intervenciones. Si alguien quiere mandar un comentario, si quieren a voz viva abrir el micrófono, brevemente estamos para escucharlos. Y una vez más, Jesús, muchas gracias por tu presentación.